ahora. Bueno, queremos profundizar justamente sobre este tema y para ello estamos con Pablo Urquizar, quien es coordinador del Observatorio Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Sabrina, y también muy buenos días a todos los que nos están viendo. Sí. Bueno, en primer lugar hablemos de esta cifra que entregaron, ¿no? El número de detenidos en Chile ha aumentado en un 520% en 5 años. ¿Por qué se está dando esto? ¿Qué es lo que le atrae finalmente para venir a Chile? A ver, este número coincide con dos aspectos que son relevantes. Primero, No. que efectivamente desde el año 2020 que se constata específicamente la presencia de una de las mafias chinas, que es el Clan Bang de Fujian. Y en ese contexto, ¿cuál es el origen de esta mafia china en Chile? Dice relación con dos aspectos. El primero, en contexto de pandemia, donde hay un país que dentro de la región es un país relativamente estable, seguro y económicamente sustentable. Y en segundo lugar, la facilidad y la tolerancia para la migración clandestina. Debemos entender, Sabrina, que uno de los 5 delitos propios del Clan Bang de Fujian en Chile es precisamente el tráfico ilegal de migrantes con fines sexuales y con fines también laborales propiamente tal. Y por lo tanto hay una migración clandestina desde Fujian a Chile y en Chile propiamente tal la operación en distintos tipos de delitos como son narcotráfico, tráfico de drogas, ya lo dije, tráfico también ilegal de migrantes con fines sexuales y laborales, también la extorsión y también el lavado de dinero para efectos de instalar lo que dice relación con bienes y servicios formales, pero que vienen necesariamente esos dineros de origen ilícito. Claro. Ahora, menciona este clan Bang de Fujian. ¿Estas personas serían todos este mismo clan o podrían ser de otros clanes? ¿Se tiene esa información o se van formando distintas facciones? ¿Cómo funcionaría? No, la verdad es que el conocimiento que tiene el Estado de Chile respecto de las mafias chinas todavía es muy incipiente, ¿cierto? Por lo tanto, lo único que podemos constatar es que hay un incremento, efectivamente, de un 520% de ciudadanos chinos detenidos en Chile entre el año 2020 y el año 2025. Hoy día existe el 87% de los detenidos está imputado y el 13% está condenado. La relación causal con el Clan Bang de Fujian o con otra mafia china hoy día no está acreditada. Y no está acreditada precisamente porque la organización criminal propiamente tal en el componente del Código Penal chileno se debe acreditar a través de la prueba. Y la prueba ha sido muy difícil, ya se decía, y ha sido difícil básicamente por la barrera idiomática. Y desde 3 puntos de vista, si es que ya es difícil saber, ¿cierto?, el idioma chino mandarín, más difícil es, desde un segundo punto de vista, saber el dialecto fuyanés. Y más difícil es el coa fuyanés. Por lo tanto, en esa perspectiva, la experiencia comparada ha servido desde el punto de vista de operaciones, por ejemplo, contra el Clan Bang de Fujian en España, que ha servido como ejemplo para el caso de Chile y ahí el aprendizaje. Ya se decía, hoy día existen especialistas en chino para efectos de poder traducir las interceptaciones telefónicas, que es el principal medio de prueba para efectos de acreditar lo que dice relación con los hechos que revisten los caracteres de delito, pero sin embargo sigue siendo todavía incipiente y se necesita más información, más inteligencia y más especialización de las policías en conjunto con la cooperación internacional. Claro. Ahora, para ir entendiendo bien, ¿cuál sería, por ejemplo, porque conocemos más las bandas latinoamericanas, ¿no?, acá en nuestro país? ¿Cuál es la principal diferenciación quizás que podría tener con estas bandas orientales, esta mafia china, las latinoamericanas? Sabrina, tú bien conoces y la gente en general conoce la más clara, ¿cierto?, que es el Tren de Aragua, ¿cierto? El Tren de Claro. Aragua, uno lo que sabe del Tren de Aragua es que, por ejemplo, ostenta lo que tiene, ¿cierto? Entonces tiene cadenas de oro, sus líderes, ¿cierto? Tiene autos de lujo, ¿cierto? Mansiones, etcétera, etcétera. Bueno, esa realidad no es propia de la idiosincrasia china o las mafias chinas, ¿cierto? Las mafias chinas son poco ostentosas, son más bien soterradas, ¿cierto? Son clandestinas, trabajan de un modo hermético, tienen la barrera idiomática que lo hace también ser
mucho más silenciosos en su actuar, son menos violentas y están vinculadas necesariamente también con negocios formales, ¿cierto? A través del lavado de dinero. Y eso es una diferencia sustantiva con el Tren de Aragua. El Tren de Aragua lo que vemos siempre es la ostentación, vemos también delitos extremadamente graves, ¿cierto? Como por ejemplo el asesinato del teniente Ojeda, ¿cierto? Donde no solo lo secuestran, lo torturan y lo asesinan, ¿cierto? Enterrándolo 2 metros bajo tierra. Esa realidad no se da propiamente tal en el caso de las mafias chinas, pero no por eso son menos peligrosas, ¿cierto? Porque Claro. en el silencio, en el hermetismo está también la complejidad de las mafias chinas. Y por eso quizás es más difícil investigarlos y detectarlos porque son más sigilosos, por así decirlo. Así es, son mucho más Ya. astutos, ¿cierto? En esa perspectiva, la persecución penal se hace difícil, por eso que hoy día, por ejemplo, no existe en nuestro país, existen condenados chinos, pero no existe ninguna mafia como tal, ¿cierto? Condenada, porque la forma en que operan, el silencio, ¿cierto? El hermetismo, lo sigiloso, hace que necesariamente sea mucho más complejo y evidentemente el principal medio de prueba que tiene cualquier persecutor penal es poder interceptar los teléfonos, pero si se interceptan los teléfonos y no se entiende lo que se está hablando, la verdad es que de poco sirve. Claro. Ahora, usted estaba mencionando que principalmente trabajan en, bueno, prostitución, mencionó. ¿Hacen secuestros extorsivos también? ¿Tienen también alguna relación con los casinos ilegales? ¿Van por esa línea también? Así es, recordemos lavado de dinero, ¿cierto? Y está el lavado de dinero a través de negocios formales. Claro. ¿Qué negocios formales? Salones de belleza. Tenemos también lo que se llaman en algunas ocasiones molchinos, ¿cierto? Que está muy presente en nuestro país. También todo lo que hizo relación con Karaoke TV, que es una forma de particular, ¿cierto? De karaoke que viene precisamente de la cultura china, donde hay prostitución, donde hay Mm. venta de drogas también, y también lo que dice relación con casinos ilegales. Y a eso se suma lo que dice relación con la extorsión, ¿cierto? Y extorsión en primera forma a los mismos ciudadanos chinos, ¿cierto? Y a los ciudadanos chinos los extorsionan no solo desde la perspectiva de aquellos que trafican, ¿cierto? Ilegalmente, a través de los migrantes propiamente tal clandestinos y llegan a Chile, sino que también a ciudadanos chinos formales donde los amenazan acá para efectos de poder hacer la ejecución de sus delitos con sus familiares, no solo acá, sino también en Fujian y en el resto de China. Y ese Mira. evidentemente es su principal negocio también en ese contexto y se ha traspasado hoy día ya no solo a ciudadanos chinos, sino también a ciudadanos chilenos. Y ese sentido evidentemente una peligrosidad mayor. Eso mismo le quería preguntar sobre la estructura, cómo funcionan, si tienen, me imagino que jerarquías y también si eventualmente suman a sus filas personas de otras nacionalidades. Sí, su pregunta, Sabrina, es muy importante porque esa es otra diferencia con el Tren de Aragua, ¿cierto? El Tren de Ya. Aragua tiene un gran líder que es el Niño Guerrero, que hoy día está buscado por Estados Unidos con una recompensa de más de 5 millones de dólares, ¿cierto? Y una estructura que funciona a través de células o franquicias, por lo tanto, bien jerarquizado en ese sentido. En el caso de las mafias chinas, el clan Ban de Fujian, dado el hermetismo, la distancia, ¿cierto? Y la forma de operar funciona de una manera mucho más autónoma, mucho más horizontal, y por lo tanto, la jerarquía propiamente tal que vemos en el Tren de Aragua no existe en el caso del clan Ban de Fujian. Y desde otra perspectiva también, no solo no existe jerarquía propiamente tal, sino que también la permeabilidad y también la adaptabilidad de sus delitos distintos. La mafia china la podemos ver acá, las vemos, ¿cierto?, con estos ilícitos, pero en el mundo podemos verlas con ilícitos completamente distintos porque se van adecuando a los distintos territorios para buscar su finalidad, que es Mm. precisamente sus ilícitos lucrativos. Ya, y dentro de esos ilícitos estaba el tema del narcotráfico que usted menciona. ¿Venden algún tipo de droga distinto en nuestro país? ¿Por qué pregunto? Porque eventualmente si están vendiendo la misma droga que vende, por ejemplo, el Tren de Aragua en nuestro país o alguna otra banda latinoamericana, se podría dar enfrentamientos, ¿no? ¿Cómo se ve esa situación y si finalmente se ve este enfrentamiento también con otras bandas? Así es, esa es una realidad. Lo que se ha descubierto en Chile, ¿Ya? no obsta que existan otro tipo de drogas, ¿cierto? Es principalmente marihuana.
¿ya? Ya. Y marihuana en 4 regiones que son la región metropolitana, la región de la Araucanía, Valparaíso y también O'Higgins, ¿cierto? En grandes cantidades, y eso se vincula también a una operación que se hizo también el año 2021 en Barcelona, España, precisamente en esas mismas lógicas, con ese modo operandi. Pero el gran negocio de efectivamente el Clan Ban de Fujian no solo lo que dice relación con la marihuana, sino que también dice relación con estos casinos ilegales, con estas extorsiones, con estos lavado de dinero a través de entidades formales como podrían ser los malls chinos, ¿cierto? En ese contexto, ¿cierto? Es el gran fuerte. Y efectivamente, como toda banda criminal, lo que busca es el control territorial, ¿cierto? Lo estamos viendo, por ejemplo, Mm. en Makes, ¿cierto? En Se Makes, da la disputa habla, territorial. así es, Makes, por Mm. ejemplo, cuando yo conversaba con el alcalde de Desbordes, que lo está haciendo muy bien, ¿cierto? En esa línea, no solo está combatiendo contra el comercio ilegal, no solo está combatiendo contra los toldos azules, sino que está combatiendo con el crimen organizado transnacional. Y es de esa perspectiva que hay que abordarlo, ¿cierto? Es decir, cuando hay un territorio que lo abandona el Estado, lo empieza a ocupar el crimen organizado, ¿cierto? Y si es que efectivamente llegan 2 bandas de crimen organizado, ahí lo Mm. que se manifiesta una disputa hasta que una gana, ¿cierto? O simplemente se reparten el territorio. Pensemos en México. En México existe lo que se llama en algunos estados la Pax Narca, ¿cierto? La paz del narcotráfico. Y no significa que no pase nada, sino que no pasa nada porque las bandas de narcotraficantes se pusieron de acuerdo en que no pase nada, pero no significa que el Estado tenga el control. Claro. Y eso evidentemente es el abandono y la derrota completa del Estado de Derecho. Mm. ¿Y ellos siempre utilizan el comercio ilegal como fachada? No, podría Ya. ser una forma de ilícito lucrativo. Se van adaptando, podría darse otra situación, eso no necesariamente. En Chile se ha dado sí. Y esa es una forma, ¿cierto?, de operar en Chile, pero no necesariamente en el resto del mundo. Ya. Y estaba mencionando, bueno, los que están en la cárcel, ¿no? Finalmente, lo que hemos visto con otras bandas es que están en la cárcel y se van rearticulando. Pero ellos, al ser más sigilosos, ¿funciona también así? ¿Que podría existir esta alerta de lo que podría pasar con los que están detenidos y que se pueden ir rearticulando? Sí, acá hay una cosa bien interesante, ¿cierto? Efectivamente podría haber una rearticulación. Eso se está dando, por ejemplo, en distintas esferas, ¿cierto? El Tren de Aragua ya se ha manifestado, ¿cierto?, dentro de la cárcel a través de grupos criminales. Vimos recientemente lo que se denomina la Operación Apocalipsis, donde más de 43 gendarmes están, ¿cierto?, vinculados, ¿cierto?, con hechos de corrupción y por lo tanto vinculado también al crimen organizado. La posibilidad también de que las mafias chinas entren, ¿cierto? Y no solo entren, sino que empiecen a posicionarse para poder tener control territorial dentro de las cárceles también está presente. ¿Y por qué está presente, Sabrina? Y tu pregunta es muy relevante en ese sentido. Porque necesariamente hoy día en las cárceles de Chile no existe un control total territorial de parte del Estado en las cárceles. Cuando, por ejemplo, entre el año 2015 y 2024 se ingresaron más de 117.000 teléfonos celulares. ¿Qué se hace con el teléfono celular? Con el celular no solo un mecanismo de llamado, sino que también es un símbolo de poder y un mecanismo basal del ecosistema criminal intrapenitenciario. Por lo tanto, adentro de las cárceles se cometen delitos y afuera de las cárceles también, desde las cárceles propiamente tal. Y por lo tanto, en ese contexto, evidentemente, hay terreno fértil para que no solo las mafias chinas, el clan Ban de Fujian, se instale dentro de la cárcel, sino que el resto de las organizaciones criminales transnacionales. Imagino que el tema de esta barrera de idioma, me imagino que también hace muchísimo más complejo lo que puede pasar al interior de la cárcel. Así es, efectivamente, Mm. hay una complejidad mayor, o sea, el porcentaje de personas que hable en Chile chino o mandarín es absolutamente Baja. mínima. Imaginémonos en los gendarmes, ¿cierto? Me imagino que no hay ninguno. Mm. Imaginémonos ahora ya no solo el chino mandarín, sino que el dialecto fuyanés, menos, ¿cierto? Y el Bueno. coa fuyanés, imposible. Es decir, la posibilidad, ¿cierto?, de instalarse y coordinarse y organizarse está hoy día presente no solo afuera de las cárceles, sino también en las cárceles propiamente tal. Ahora, me imagino que también la investigación es mucho más compleja, lo estábamos hablando anteriormente cuando hemos visto que incluso podría estar Carabineros también involucrado en estos trabajos y en esta red que tienen las mafias chinas en nuestro país.
Es decir, acá hay una cosa, y esto no es propio de la mafia china, ¿cierto? De Mm, cualquier organización criminal internacional, para poder controlar el territorio necesita corromper, ¿cierto? ¿Y claro. a quién corrompen? A la institucionalidad propiamente tal de seguridad penitenciaria o también de fuerzas armadas, ¿cierto? Que son aquellos que lo amenazan. Y en ese contexto, evidentemente, la mafia china no opera de forma distinta de cualquier organización criminal transnacional, como por ejemplo el Tren de Aragua, los pulpos o también podría ser los chotas. Y en ese contexto, evidentemente, no se puede descartar bajo ningún aspecto la corrupción también de las policías a través de los ilícitos lucrativos y el dinero que tienen para efecto de poder seguir controlando el territorio. Mm. Ahora, esta situación es uno de los casos que también habría pasado en el barrio Mex, ¿no? Y en esa misma línea le pregunto, se solicitaba también la protección, me acuerdo de estos casos que se han registrado en el barrio Mex, hay todo un tema, ¿no? Ahí cómo funcionaban estos locales también. Finalmente, ¿qué pasa con esos locales? O sea, ¿funcionan como con lo que prometen vender o eventualmente también en las bodegas podrían, por ejemplo, tener las drogas o eso es un tema aparte, lo hacen en otro lugar? No sé si me explico con mi pregunta. Sí, sí, se explica. Ya, Lo que pasa con el barrio Meix, ¿cierto? ya, Y como el barrio Meix, hay distintos lugares en Chile, no solo el barrio Meix, ¿cierto? Que es básicamente el hecho de que existe un espacio que durante mucho tiempo fue abandonado por parte del Estado, ¿cierto? mm, Se toleró el crecimiento de espacios por parte de la delincuencia, del crimen organizado, que se fue confabulando y además fue afectando a aquellos vendedores, a aquellos locales, ¿cierto?, instalados lícitamente, y eso claro. fue construyendo un lugar donde quien lo controla ya no es el Estado, sino que es precisamente el crimen organizado y la delincuencia. Y en ese contexto, evidentemente, pueden dar todas y cada una de las hipótesis que usted dice. Es decir, acá existen locatarios que legalmente cumplen con todo, ¿cierto?, pero son extorsionados o amenazados, ¿cierto? Y existen aquellos que lo que hacen es lucrar, ¿cierto?, a través del miedo, a través de la violencia y a través de los distintos ilícitos lucrativos precisamente que se materializan en ese territorio específico que es el barrio Mex. ¿Funcionan así principalmente bajo amenazas, extorsiones? Esto es propio de crimen organizado transnacional. Ya, Pensemos otro ejemplo, ejemplo de el Tren de Aragua, ¿cierto? El Tren de Aragua cuando nace en una cárcel, la cárcel de Tocorón en el estado de Aragua, y de ahí se expande, ¿cierto?, por el resto de Latinoamérica, incluido Estados Unidos. Estados Unidos hoy día la cataloga como una amenaza a la humanidad, ¿cierto? Y en ese contexto llega a Chile, y cuando llega a Chile, propiamente tal, se da una situación bien compleja, ¿cierto? Que es que, por ejemplo, uno de los lugares que empieza a controlar es el Cerro Chuño. Y cuando controla el Cerro Chuño, efectivamente empieza a matrixar los distintos ilícitos lucrativos que dicen relación con la prostitución, con tráfico ilegal de migrantes, con las extorsiones, con los secuestros y también con los homicidios. Y dentro del Cerro Chuño hay muchos lugares, ¿cierto?, donde se han materializado asesinatos, donde se han materializado secuestros, y es en ese contexto que efectivamente se detienen las células del Tren de Aragua, los gallegos, que operan así, ¿cierto? Y por lo tanto, esa forma se importa de alguna forma de el exterior, y hoy día las organizaciones criminales, no solo transnacionales, sino las nacionales, también operan en ese contexto. en ese mismo contexto. Ahora estaba mencionando, ¿no? Cómo funcionan también en distintas regiones. ¿Cómo se analiza eso? Si estamos hablando de una banda que ya logró instalarse en distintas regiones de nuestro país, ¿qué refleja eso? ¿Que estamos llegando tarde? Yo creo que su pregunta, de nuevo, muy relevante. Hace rato que llegamos tarde. Ya, Pensemos que el Flan Band de Fujian está desde el año 2020 al menos, ¿cierto?, en Chile. El Tren de Aragua está en Chile a lo menos desde el año 2017. Y recién el último tiempo estamos hablando, ¿cierto?, de un modo mucho más organizado, más estudiado, más especializado respecto de estas organizaciones criminales transnacionales. Recién el año 2025, en su informe sobre crimen organizado del Ministerio Público, se constata formalmente y oficialmente la presencia del Clan Band de Fujian en Chile. Sin embargo, existe ya desde el año 2020. Por lo tanto, sin lugar a dudas, estamos llegando tarde, y para eso es indispensable que asumamos una política nacional de seguridad pública como una política de Estado, ¿cierto?
Recordemos, y esto es muy importante, ¿cierto?, que la delincuencia organizada, el crimen organizado transnacional, no distingue en sus víctimas origen étnico, color político o origen socioeconómico, sino que afecta de igual forma los derechos y libertades fundamentales de las personas. Y es en ese contexto que se debe avanzar como una política de Estado, ver la seguridad para efecto de poder resguardar de una vez por todas los derechos y libertades fundamentales de todas y cada una de las personas que viven en Chile. Sí, exacto. Bueno, para ir cerrando también, preguntarle por qué está pasando con el tema del lavado de activos en nuestro país. Usted estaba mencionando que esta banda también utiliza este mecanismo. ¿Qué está fallando y qué está faltando en nuestro país para no detectar esta situación? Sí, a ver, acá a mi juicio sí se han hecho persecuciones penales que han logrado, ¿cierto?, desbaratar bandas criminales, tanto nacionales como transnacionales, que están operando en la lógica del lavado de dinero y lavado de activos. Sin embargo, existe la necesidad manifiesta, ¿cierto?, de que esta estrategia de seguridad pública integre todos los elementos que se requieren para poder lograr el máximo éxito. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que no solo en una persecución penal es indispensable lo que dice relación con la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, sino también la especialización propia. Ya lo hablábamos desde el punto de vista del idioma chino, pero también, por ejemplo, el Servicio de Impuesto Interno, por ejemplo, de aduanas, por ejemplo, de la Unidad de Análisis Financiero. Y en ese sentido, hoy día tenemos un proyecto de ley que está a puertas de ser ley de la República, que es el proyecto que moderniza el sistema de inteligencia del Estado y que evidentemente viene a darle mucho más contundencia a la labor del Estado contra el crimen organizado, contra el terrorismo desde esa perspectiva. Y hay otro proyecto de ley, y en ese está pendiente todavía en el Congreso, que apunta precisamente a lo que dice usted, que dice relación con el lavado de activos, con el lavado de dinero, que es el proyecto de ley de inteligencia financiera. Y eso, evidentemente, esos dos componentes de un sistema de inteligencia robusto le van a dar la fuerza, el músculo, las capacidades estratégicas para poder tener, ¿cierto?, y prevenir todo lo que dice relación con el lavado de dinero y el lavado de activos, que son parte fundamental de financiamiento necesariamente de cualquier organización criminal, tanto nacional como transnacional. Esperemos que así sea. Bien preocupante esta situación de las mafias chinas en nuestro país. Le quiero agradecer muchísimo esta entrevista hasta ahora. Que esté muy bien. Muchas gracias, Sabrina, y que esté muy bien. Igualmente. Bueno, avanzamos con